Venga, pues vamos a ir comenzando. En primer lugar, me presento. Mi nombre es Santiago Navarro, trabajo en Football Emotion. Ahora, desde el 2017 hasta hoy, dirijo el departamento de Team Sports, de equipaciones para colectivos, aunque llevo en la compañía desde el año 2007. ¿Vale? He pasado entré en una compañía que se llama Solo Porteros, hoy en día se llama Football Emotion y somos los mismos. Por suerte me ha tocado ver crecer la compañía desde los 7 trabajadores hasta los 200 a día de hoy y como os podéis imaginar, pues me ha tocado pasar por absolutamente todos los departamentos y eso pues gracias a Dios me ha permitido ver una visión transversal que la verdad viene muy bien, ¿vale? Rápidamente, aunque luego hablaremos más en profundidad, mi empresa es una empresa especialista. Empezó como especialista en porteros de fútbol y se convirtió en especialista en fútbol. De ahí su nombre, Football Emotion. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a hablar hoy es, pues como el propio título del webinar indica, es tienda online en tu club si merece la pena, ¿no? Entonces, bueno, antes de empezar decir que la sesión está grabada, ¿de acuerdo? Desde Clubic mañana os compartirán un enlace por si queréis repasarla o podéis compartirla con algún compañero que creéis que está interesado. Y lo decía al principio, estaré pendiente del chat, trataré de responder las preguntas cortas sobre los temas referentes y puntuales que estemos justo tratando en la ponencia. Si hay alguna pregunta que veo que voy a responder con las siguientes slides, pues la obviaré. Y si es alguna pregunta que tenga mucho desarrollo, la dejaré, si os parece, para el final. Y bueno, si no me acuerdo yo, me la refrescarán. ¿De acuerdo? Bueno, comenzamos con una pequeña... bueno, vamos a tratar 3 puntos, ¿de acuerdo? Lo he dividido en 3. Primero vamos a hacer una breve introducción, ¿no? sobre el tema digital, sobre el tema online versus offline y la evolución que ha tenido a lo largo del tiempo, ¿no? Un poco para que tengamos conciencia de lo que realmente importa ahora mismo este tema online, ¿de acuerdo? Y luego ya pues pasaremos a responder la pregunta que titula este webinar, ¿no? Si merece la pena tener una tienda online y dentro de si merece la pena, qué opciones tenemos a nivel de club para poder hacerla, ¿vale? Y luego, aprovechando que trabajo en Football Emotion, que dirijo el departamento de equipaciones, me voy a apoyar en mi empresa, en mi departamento, para contar el modelo de distribución que tenemos nosotros, que va ligado al online, va ligado a lo digital prácticamente desde el minuto 1, desde la creación de nuestro departamento, como decía antes, en 2017. ¿De acuerdo? Vamos entonces, si os parece, con nuestro director de e-commerce, Héctor Mainar, que también trabaja como profesor en ESIC, me ha pasado estas slides que yo creo que nos ayudan un poco a ponernos en situación en cuanto a la importancia del online o del e-commerce en España, ¿de acuerdo? Ahora hablo de España. Aquí podéis ver muy gráficamente cómo tenemos una población en España actualmente de 33,6 millones de habitantes que están entre los 16 y 70 años, ¿de acuerdo? De los cuales el 93% es internauta, es decir, usa Internet. Y el dato significativo también es que el 72% ya usa Internet para comprar, ya compra online, ¿de acuerdo?
todo esto, pues lo hilamos con esta siguiente imagen, ¿no? Aquí vemos el crecimiento desde el 2015 hasta el 2020, tanto de la gente que usa Internet, sea para comprar o no, y de la gente que compra, ¿no? Pues aquí vemos la evolución desde el 73% hasta el 93%. Prácticamente todo el mundo ya usa Internet y desde el 67% hasta el 72% que a día de hoy, bueno, cifras del 2020, pues ya han hecho compras online, ¿de acuerdo? ¿Cómo aterrizamos todos estos datos? Bueno, pues en 2020 esta cifra es la que se facturó en e-commerce en España, ¿vale? Un 25% más que en 2019. Evidentemente, el COVID ha tenido muchas cosas malas, las sigue teniendo y todavía las va a tener, pero le ha dado un empujón al tema online en detrimento del offline, evidentemente, terrible, ¿no? Una subida del 25% versus el año anterior. Y aquí, para terminar un poco de situarnos en el tema online-offline, os pongo una tabla que es de mi propia empresa, de Football Emotion, donde aparece pues las barritas azules y amarillas son la barrita amarilla es la facturación que hemos ido teniendo desde el año 2009 hasta el 2019, ¿de acuerdo? Y el azul, la barrita azul, es la facturación que hemos tenido web dentro de esa facturación total, que es la barra amarilla, ¿vale? En la línea naranja podemos ver, ¿de acuerdo?, el peso que tenemos nosotros en web desde nuestros orígenes, ¿de acuerdo? Ahí podemos ver cómo, pues en el año 2009, que nosotros ya hemos sido siempre pioneros. Nosotros, desde nuestros orígenes en 2001, hemos tenido página web, evidentemente, pues mejorando año a año, ¿no? Pues aquí vemos el crecimiento y luego, pues, una estabilidad, ¿de acuerdo? Y si os fijáis en la línea verde, ahí pone, que no sé si lo podéis ver porque ha quedado un poco pequeño, pone el crecimiento web. En verdad, esto no es el crecimiento web, ¿de acuerdo? Es el crecimiento en venta a distancia. Entiéndese por venta a distancia la venta por teléfono. ¿Por qué digo esto? Ostras, porque llama la atención que tengamos tal crecimiento en el año 2010 y que luego hasta el 2016 nos haya bajado, ¿no? Cuando hemos sostenido el porcentaje de facturación de web versus el resto de líneas de nuestra empresa. ¿Por qué ha sido esto? Pues porque nosotros en 2010 prácticamente el 100% de nuestra facturación lo hacíamos en venta telefónica. Nosotros vendíamos por catálogo, ¿de acuerdo? Cuando éramos solo porteros. Luego se juntó con que en el año 2013 empezamos a abrir tiendas hasta un total de 20 y eso pues digamos que nos hizo que creciéramos menos en web, que creciéramos menos, que eso no significa que no nos pesará, pues como veis, de manera sostenida, ¿de acuerdo? Entonces, con todo esto, y ya me meto en el siguiente bloque, con todo esto que lo que he pretendido es dimensionar un poco, haceros ver a grandes rasgos cómo está el mercado ahora mismo, lanzamos la pregunta, ¿no? Pues, ¿merece la pena tener una tienda online? Hombre, pues yo creo que rotundamente merece la pena una tienda online. Eso sí, ¿qué tienda online, no? Tenemos que ver qué tienda online, qué capacidades tenemos, qué recursos podemos destinar para plantearnos si tener una u otra opción, que las hay y muchas en el mercado, ¿no? Como decía, ¿qué opciones tengo para hacerlo, ¿no? Pues yo aquí, de manera muy coloquial, he descrito 3, ¿de acuerdo? He descrito una gestión online propia, ¿vale? Que luego vamos a
a ver de qué se trata, pero sería pues gestionarlo absolutamente todo, tener la plataforma de venta online, tener el stock, manejar la logística, absolutamente todo. Una gestión ajena, me refiero por esto a usar una plataforma como la que pueda ser la nuestra o la que pueda ser Clubpic para vender nuestros productos, ya sean de equipaciones o de merchant o de entradas o de lo que sea. Y luego una gestión híbrida, ¿no? Que yo creo que el futuro va un poquito por ahí, ¿no? Pues que el club puede tener, puede descansar en una herramienta como Clubpic para gestionar el club, y dentro de esa herramienta pues puede tener, ¿por qué no?, una parte que ellos vendan directamente que sea fácil de manejar, como puede ser venta de bufandas, merchant o camisetas conmemorativas de un ascenso, y puede estar también ligado, por eso ahí lo de híbrido, con una plataforma de distribución como la nuestra para la venta de las equipaciones, ¿no? Que ahí ya pues hablamos de otra complejidad, ¿no? Y ahora entonces, antes de pasar a detallar un poquito más cada una de las tres opciones que yo os acabo de comentar, qué aspectos debemos de tener en cuenta para escoger uno de estos tres modelos, ¿no? Pues los tenemos aquí. Tenemos que tener en cuenta, ¿dominamos el portfolio de producto que queremos? Es decir, no podemos tener una página web, bueno, esta es mi opinión, ¿eh? No podemos tener una página web con 3 productos. No llama la atención. ¿Quién se va a meter a comprar cuando hay solo 3 productos, ¿no? Tenemos que manejar conocimiento sobre los precios. Tengo que saber cómo está la competencia, tengo que saber a qué precio puedo vender, tengo que manejar rentabilidades, tengo que manejar qué me cuesta de estructura mover lo que yo quiero vender. Stock, ¿no? Algo tan recurrente dentro de nuestro sector, ¿no? De equipaciones deportivas, ¿no? Con qué marca trabajo, cómo funcionan en reposición, tengo que programar, tengo recursos para adelantar dinero y tener mercancía en stock, me va a proporcionar mi distribuidor stock y en qué fecha, va a romper stock, no va a romper stock, logística, ¿vale? Tengo todo y tengo un pedido, ¿cómo lo envío? ¿Qué recursos necesito? ¿Con qué empresa voy a trabajar? ¿A qué precio? ¿Cuánto me toca el margen, el envío o los gastos de devolución en caso de un cambio de talla, ¿no? Y luego, pues, atención al cliente, ¿no? ¿En qué plataforma voy a descansar? Porque no vamos a tener una web propia, ¿no? Nosotros tenemos una web propia sustentada por nuestros propios programadores, pero otras plataformas también grandes descansan en un CMS contratado, ¿no? Que al final con capas pues se lo personalizan. ¿Qué RP escoger? ¿Qué sistema interno voy a tener para manejar esa información, para recibir los pedidos, para controlar costes, para controlar todo? En definitiva, pues, ¿qué expertise tenemos dentro de nuestros clubes en e-commerce y en retail? Y sobre todo, ¿qué recursos estamos dispuestos o qué recursos tenemos para poder escoger una opción u otra, ¿no? Y bueno, vamos a empezar un poquito a detallar pues los tipos de gestión que yo describía antes, ¿no? Nosotros, luego lo vais a ver, llevamos clubes desde primera división hasta el fútbol, hasta fútbol base, hasta gimnasios de karate, hasta algún club de baloncesto. Y bueno, la gestión propia, yo entiendo que no está al alcance de mucha gente. De hecho, luego vais a ver que hay clubes que son profesionales y que derivan parte de su gestión en un distribuidor, ¿no? Lo hacen ajeno. En este caso, os pongo aquí los escudos de Mallorca, Huesca, el Andorra de Piqué o el Linares, ¿no? De primera red. Y como resumen, ¿no? ¿Qué hacen ellos? Así, muy resumido. Pues ellos son capaces de
teniendo en cuenta sus datos, teniendo en cuenta su propio ERP, teniendo en cuenta sus ventas, poder hacer una programación en firme a 8 o 10 meses vista. Cuando digo programación en firme es que lo que te pasan de programación es lo que luego les va a servir. Si tienen éxito y venden todo y pueden comprar más y hay stock para servirles más, se les sirve. Pero de lo que programan no se le admite ninguna devolución, ¿vale? Y luego pues gestionan sus ventas a nivel offline y online, ¿no? Pues al final tienen departamentos, tienen recursos suficientes tanto a nivel de marketing como a nivel de retail, ya sea offline o online, para promocionar, para vender, para, pues eso, para explotar la marca de un club que lo más importante para vender online fuera de sus propios jugadores, pues que tiene masa social detrás, ¿no? Que tiene demanda. ¿Qué hacemos nosotros en este tipo de gestión? Pues nosotros les hacemos de centro logístico, nosotros le hacemos de almacén, nosotros recibimos las prendas, nosotros gestionamos los pedidos, nosotros les damos las opciones de los tipos de personalización que tienen y les finalizamos las prendas y en muchos de los casos pues vamos soltando los pedidos conforme ellos los van necesitando, ¿vale? A grandes rasgos, esto es lo que es una gestión propia. Es una gestión que no está al alcance de todos los clubs, incluso clubs profesionales, porque requiere tener una estructura grande y experimentada para hacerlo, ¿de acuerdo? Ahora en el siguiente grupo, que yo le llamo gestión ajena, aquí he puesto, bueno, nosotros tenemos a día de hoy, si no me equivoco, 201 colectivo. Llamamos colectivo a todo aquel que pasa de 10.000 euros de facturación al año. Y aquí he puesto, bueno, pues una pequeña muestra significativa de algunos de ellos, pero hay muchos más. Y de estos 201 colectivos que mencionaba antes, el 78% se gestionan online, ¿vale? Ya tienen su propio web o su propia web enlazada a nuestro microsite, que luego veremos cómo nosotros lo hacemos. Y se gestionan, pues como os decía, íntegramente online. Y aquí como resumen, ¿no? Pues, ¿qué hacemos nosotros? Pues nosotros facilitamos, digamos que ponemos todos esos recursos que a lo mejor no pueden tener como los tienen los clubs profesionales y a ellos se los simplificamos, pues que llegamos a un acuerdo con ellos contractual, eligen una colección, nos pasan una previsión de los jugadores que tienen o que estiman que van a tener en la siguiente campaña y nosotros somos los que programamos o reservamos ese stock, somos los que les montamos la página web, que puede estar perfectamente también enlazada a su web, y los que nos encargamos de realizarles la distribución, es decir, de entregarles cada pack de ropa o cada prenda que se venda al propio usuario, es decir, al B2C, al cliente final, ¿vale? En definitiva, nosotros hacemos de distribuidor al uso, facilitándoles esta gestión para que ellos pues no se carguen de stock, no se generen incidencias de que les sobran de unas cosas, les faltan de otras, luego no tienen liquidez para pagar y demás. Y también hay que decirlo que nosotros con esto, pues al final todos los usuarios pasan por nuestra plataforma, se registran y tenemos una base de datos con clientes potenciales para lo que es el resto de nuestro negocio, que no deja de ser otro que productos especialistas en fútbol como botas, guantes y demás. ¿De acuerdo? Aunque luego esta gestión ajena es la que me voy a centrar en el que cuando explique nuestro modelo de distribución, porque es el grueso de nuestro negocio, pues ya por último voy a pasar a la gestión híbrida, ¿no? ¿A qué le llamo gestión híbrida? Pues gestión híbrida, por ejemplo, el Burgos está ahora mismo en segunda división, Liga Smartbank, tiene su departamento de marketing, tiene su tienda oficial,
tiene su director de retail, pero, por ejemplo, el fútbol base se lo distribuimos nosotros a ellos les servimos directamente, B2B, pero el fútbol base entra a nuestra plataforma, compra su pack de ropa y se lo servimos nosotros, ¿vale? O, por ejemplo, el San Roque, que es un club, pues, si no me equivoco, es uno de los 3 clubes más numerosos de Andalucía, tiene casi 800 licencias de jugadores. Ellos gestionan el club con una app y pues aunque nosotros somos los que les distribuimos las equipaciones, pues ellos también venden ahí online pues las entradas o productos de merchant que son de fácil manejo y demás, ¿de acuerdo? Ni que decir tiene que hago un inciso que si tenéis cualquier duda, cualquier cosa, escribirla en el chat y os la responderé gustoso, ¿eh? En definitiva, aquí pongo que es el futuro, ¿no? Al final, tal como yo veo el sector, por lo menos el fútbol, que es lo que a mí más me toca, es un sector que hasta hace poco, que ahora ya se ven atisbos de profesionalización, pues en su mayoría, sobre todo en fútbol base, pues está gestionado por gente que, pues bueno, por amor al arte, después de sus trabajos van allí y hacen lo que pueden, ¿no? Cada vez se van viendo más clubes que se tratan como empresas, y cuando digo como empresas no es en la forma de gestionar a los niños, sino en la forma de gestionar patrocinios, pues equipaciones, en la forma de gestionar el propio club, ¿no? No de tratar a las personas. Cuando se gestionan como empresas, pues se encuentra uno con profesionalidad, ¿no? Cada vez se va encontrando más, pero es un segmento que hasta hace bien poco, pues que eso le costaba, ¿no? Es verdad que también el COVID pues ha acelerado mucho esta circunstancia. Digo que es el futuro porque pues porque al final los clubs se dan cuenta que existen herramientas, como es el caso por el cual estoy yo aquí, ¿no? que es Clubpic, pues que hacen la vida más fácil y hacen un club más profesional y gestionan el club íntegramente con una herramienta, ¿no? Y cuando digo el futuro es porque yo lo que entiendo es que este tipo de herramientas tienen integrada ya de por sí una tienda online donde va a poder convivir pues un distribuidor al uso como puede ser Football Emotion o otros distribuidores que irán saliendo online, ya van saliendo algunos que van vendiendo online, y se puede pues convivir con esa gestión de venta online directa a través de este tipo de plataformas de productos que sean sencillos, que no tengan tallas, que no tengan mucha dificultad, con la parte de la distribución de equipaciones que sí entiendo que la tiene que llevar una distribuidora pues que tenga herramientas para gestionarlo bien, ¿vale? Entonces aquí, mira, una pregunta, ¿sabes si Clubpic ya tiene operativa y funcional la tienda que ofrece en su publicidad? Aquí te comento, Álvaro, yo sé que están, si no la tienen ya, están a punto de tenerla, ¿vale? Y lo que estamos viendo conjuntamente son sinergias para poder hacer esto que yo hablo y pongo aquí en la presentación como futuro, ¿no? Que es alinear esa capacidad de poder vender online a través de Clubpic, ya sea entrada, ya sea merchant, ya sea, pues eso, como decía antes, una camiseta conmemorativa que la compra la gente de recuerdo, con directamente enlazarlo en una plataforma como puede ser la nuestra, donde se pueden comprar packs, productos sueltos, se puede financiar, se puede pagar con infinidad de cosas, se puede enviarlo a donde quieras, en fin, en definitiva una plataforma e-commerce al uso como la nuestra. No sé si, Álvaro, te respondo a la pregunta, pero si no lo tienen, yo creo que están a punto de tenerlo, ¿eh? Por el mismo precio de cuota, claro. Ellos van incorporando. A mí me parece muy buena opción la de Clubpic. De hecho, ya trabajamos con varios clubs conjuntamente porque van incorporando módulos y hay muchos que a mí me parecen también súper interesantes, ¿no? Ahora estamos acostumbrados a que por redes sociales, Instagram y demás,
pues ponen convocatorias o ponen... Y bueno, cada club pues hace lo que puede, ¿no? Incluso usan convocatorias, yo he visto de todo, usan convocatorias o alineaciones o ponen los goles con imágenes con marcas de agua de otros clubs, de otras empresas. Pues esto es otro proyecto muy chulo que tienen, pues como tantos otros, y que van incorporando, y al final es al mismo precio, claro que sí. Pero ya os digo, yo trabajo para Football Emotion, os cuento información sin ser testada. O sea, simplemente os doy mi opinión. Luego Raquel preguntaba, si tengo una web y la parte de equipaciones la enlazo a una externa, ¿qué sería? Sí, esto nosotros ya lo tenemos. Esto sería una gestión ajena, ¿vale? Al uso. O sea, nosotros lo que hacemos es montar un microsite dentro de nuestra web que puedes acceder a través de nuestra web o puedes acceder a través de la web del club, ¿vale? Y la web del club la puede tener propia del club o la puede tener con Clubpic o lo que sea. He respondido a la pregunta, ¿verdad, Raquel? Muy bien. Bueno, pues avanzamos, ¿no? Ahora un poco parándonos en la gestión ajena, ¿vale? Que entiendo que es donde está el grueso de los asistentes, ¿vale? Voy a explicar nuestro modelo de distribución, ¿vale? No tiene por qué ser el mejor ni el peor, es el que nosotros tenemos. Nosotros cuando el proyecto en 2017 de equipaciones de TeamSports salió a la luz, teníamos muy claro que nuestro hermano mayor es Football Emotion y que teníamos que aprovechar sus puntos fuertes para que también fueran nuestras fortalezas. Y es que además era algo que en el mercado estaba en déficit, no existía, ¿no? Nadie podía vender, nadie podía comprar su equipación online, ¿no? La compraba el club directo o tenías que ir a la tienda y todo el mundo hemos hecho esas colas interminables y demás, ¿vale? Entonces, voy a explicar nuestro modelo de distribución, como os decía, ¿vale? Primero, me paro un poco a explicar, por ponerlo en contexto, qué es Football Emotion. Os decía antes, Football Emotion es una empresa especialista en fútbol. Ahora mismo es la empresa líder en el sur de Europa, en este segmento, en fútbol, ¿de acuerdo? Hablamos por sur de Europa, entendemos por Portugal, Italia y España. Actualmente, ahora ya en agosto, vamos a tener más de 250 nóminas. Generamos en este último año más de 30 millones de euros de facturación. Somos muy activos en redes sociales, ¿de acuerdo? Y es algo que generamos contenido. Todo lo que generamos es propio. Como os decía antes, pues tenemos más de 20 tiendas físicas. Nosotros entendemos las tiendas físicas como algo experiencial, ¿no? O sea, no es una tienda donde el cliente vaya y compre la bota, que para eso puede hacerlo en la web, sino donde va a vivir una experiencia, ¿no? Donde va a ver todas las botas juntas, va a poder compararlas en un comparador, donde le va a decir cuál pesa más, cuál pesa menos, qué jugadores la llevan una bota, qué jugadores llevan otra, etcétera, ¿no? Como os decía, ¿no? Es uno de nuestros puntos fuertes desde nuestros orígenes. Prácticamente el 65% de nuestra facturación la hacemos online, ¿de acuerdo? Y somos partners estratégicos de las principales marcas líderes en este sector, como son Adidas, Nike y Puma. Nuestro departamento, lo expongo rápidamente. Nosotros nacemos y subsistimos como un medio, no como un fin. O sea, nosotros estamos aquí pues para generar base de datos, para llegar a clientes que luego potencialmente compren nuestros productos especialistas, como son botas de fútbol y demás, y para ocupar un nicho de mercado que es distribuir de esta forma que hasta ahora o hasta hace muy poquito era única, ayudando al club en quitarle esta gestión farragosa del tema de las equipaciones, ¿vale?
Nos vino muy bien entrar en esta nueva línea de negocio al ver que nuestras marcas principales, que son Adidas y Nike, como decía antes, todas las acciones que emprendemos, todas las mejoras que hacemos año a año son en búsqueda de facilitar la gestión a nuestros clientes. Al final, si facilitamos la gestión a nuestros clientes, ellos están contentos y son nuestros mejores prescriptores. Y pues eso, convertimos nuestros puntos fuertes en ventajas competitivas, ¿no? Tenemos una principal característica y es que nuestros competidores en equipaciones son, en la mayoría de casos, empresas pequeñas, ¿no? Que a lo mejor, pues, lo que nosotros ofrecemos no tienen recursos para hacerlo y justamente son cosas que a los clubs les ayudan y les vienen muy bien. Os hago un breve resumen de nuestra evolución, ¿de acuerdo? Desde el 2017, donde empezamos a tener nuestro departamento con 3 únicos clubes y 250.000 euros, pues bueno, hasta año 2020, donde cerramos con 2,6 millones de euros y 200 clubes, ¿vale? Hemos ido doblando cifra de negocio cada año prácticamente. El año pasado, aquí hay un asterisco, pues porque teníamos 3,8 para hacer, pero bueno, el tema del COVID lo paralizó y lo aplazó para este, así que esperemos que lo recojamos ahora, ¿no? Empiezan las temporadas. Aquí os explico básicamente nuestras ventajas competitivas, ¿no? Sin pararme mucho, que luego las explico un poquito mejor, ¿no? Pues a nivel de producto vamos con las primeras marcas. Eso, aparte de la calidad que pueda tener la ropa, pues aumenta la imagen de marca, ¿no? Y al final está demostrado. Tenemos clubes que han pasado de vender 600 camisetas a sus aficionados a vender 1.200 en pleno año de pandemia, ¿no? Como puede ser el Linares, cuando ha cambiado este año a Nike. En cuanto a nuestro servicio, pues nosotros lo que hacemos es tener stock propio, programamos y reponemos en el momento que llegamos a un acuerdo con un club para tener el stock nosotros y no depender de que en el momento de servicio tengamos que pedir a las marcas y a lo mejor pues no tengan, ¿no? Que es algo característico del mercado y que nosotros, pues gracias a Dios y por el volumen de nuestra empresa, tenemos el músculo financiero para poder soportar esto durante los meses donde cerramos los clubes, para que cuando ahora llega el tiempo de servicio pues lo tengamos, ¿vale? Financiación, pues bueno, es otro punto que nosotros ya teníamos. Nosotros dábamos la opción a los clientes de financiar cualquier cosa que compraran en nuestra web a partir de 50 euros y es algo que nosotros en este segmento no vimos y lo incluimos en nuestras ventajas competitivas, ¿no? En nuestro ofrecimiento a los clubs y es muy bien recibido, ¿no? Al final una familia de padres, una familia con 2 niños, que vayan pues uno al fútbol y otro al básquet, tengan que comprar al inicio de curso, con lo que eso conlleva, con el fin de vacaciones, pues 2 packs de ropa de 150 euros cada uno, pues que le den la opción de financiarlo y además sin intereses, pues algo que tiene buena acogida y que a nosotros pues que nos sirve para cerrar operaciones, ¿no? Pues va en línea de lo que decíamos de ayudar en la distribución tanto al club como a las familias. Tema logístico, pues bueno, luego lo veremos. Tenemos todo en nuestra casa tenemos el producto, tenemos las estampaciones, tenemos las aplicaciones para que cuando nosotros recibimos el pedido online lo podemos trabajar y servir sin depender de terceros, ¿vale? Y bueno, pues en cuestiones de marketing, pues bueno, pues ofrecemos al club pues algunas posibilidades, ¿no? Como está, por ejemplo, la de Clubpic que hemos ofrecido, que es una herramienta que viene muy bien y hemos ofrecido a algunos de nuestros clubes y les apoyamos pues con los lanzamientos, con las comunicaciones a los clubs, con los eventos, hacemos eventos de presentación en nuestras tiendas, que como os decía son experienciales y que pues también tienen muy buena acogida, ¿vale? Y aquí como finalizar, pues eso, lo he comentado mucho ya, somos partners y ayudamos a los clubes a desarrollar acciones de marketing. Aquí en esta imagen donde tengo el ratón, está presentando al Madrid femenino de primera división, nuestra tienda de Bravo Murillo en Madrid.
Aquí tenemos pues prendas customizadas en nuestro departamento para salir. Pues tenemos un almacén logístico solamente para equipaciones de 2.000 metros, que vamos a ampliar a finales de este año hasta los 4.500. Un equipo de 30 personas trabajando y bueno, a día de hoy pues ya trabajamos con más de 200 clubs. Profundizando un poco, ¿no? En nuestra mayor ventaja competitiva. Nosotros lo que hacemos con las marcas con las que trabajamos es que nosotros en diciembre programamos a 6 meses vista el portfolio de producto que estimamos que vamos a vender y con eso salimos a la calle a cerrar operaciones, ¿vale? Lo que se sale de ahí, pues imaginaos que hay un club que lleva una camiseta a franjas amarilla y negra, pues no la hemos programado, se compra a reposición en el momento que se firma ese club y se almacena hasta que llegue el momento de servirlo para tenerlo nosotros y no depender de un tercero o de que justo haya entrado otra operación en la intranet de la marca y te dejen sin stock y demás, ¿vale? Luego, a nivel de estampaciones, pues como os decía, ¿no? Nosotros tenemos un taller de 200 metros con máquinas profesionales neumáticas de estampación, donde nosotros finalizamos absolutamente el producto sin depender de tenerlo que sacar a terceros y eso nos da agilidad a la hora del servicio. Y bueno, aquí referente pues al tema online y la digitalización, aquí en la parte de arriba a la derecha, bueno, pues al final el ser pioneros, el poner foco en lo digital, en lo online, en nuestro e-commerce, pues nos hace que gracias a Dios anualmente nos den diferentes premios, ¿no? Pues por facilidad de compra, por seguridad, por omnicanalidad, como es el último que hemos recibido este mes de noviembre y demás. Y aquí os pongo en una slide pues un poco cómo se ve el mix de clubes cuando entras en nuestra web, que a día de hoy ya hemos tenido que poner un buscador para facilitar pues que el usuario de cualquier club pues pueda buscarlo por provincia o pueda buscarlo por las iniciales del club, porque si no era muy difícil verlos en esta marabunda de escudos. Y aquí abajo a la derecha tenéis una imagen de cómo percibe el usuario cuando entra al microsite de su club, ¿vale? Si os fijáis ahí aparece, no sé si os puedo agrandar, sí. Aparece ahí un usuario y contraseña, que esto es opcional, pero que la mayoría de clubs nos piden. Y después, pues aparece algo como tenéis en esta parte derecha, ¿no? Pues veis el producto con un montaje de cómo queda terminado, con su precio, incluso... no sé si se aprecia, aparece ahí por si tienen una duda sobre cuál es su talla, ¿no? Y eso le redirige a una landing donde tenemos un vídeo tutorial donde pues te enseña cómo tienes que cogerte las medidas de pecho, cintura, cadera, tiro y luego las tablas de las marcas con las que trabajamos para que puedas interpretarlas y escoger tu talla de manera adecuada y luego pues cómo se ven los diferentes packs o las diferentes prendas, ¿no? ¿Qué le aportamos al club en este sentido con la digitalización? Pues como os decía, le montamos un microsite para el club personalizado para ellos, con sus productos para que el cliente vea cómo quedan acabados, tienen su tutorial de compra y tallaje. Esto es muy importante, ¿no? Que os cuento una pequeña anécdota, ¿no? Visitando en Asturias no hace mucho a un cliente, pues mi compañero, el responsable comercial de la zona, le explicaba nuestra web, ¿no? Y a mí me resultó muy curioso que nos argumentó, dice, una web, pero ya hay otros distribuidores que tienen una web. Y bueno, pues eso tenía una contraargumentación, ¿no? No es una web.
es la web, perdone, es la web, porque detrás de una web hay una herramienta de soporte, es decir, hay un sistema de atención al cliente donde en horario comercial te resuelvan las dudas en menos de 20 minutos y en horario no comercial te las resuelvan antes de 12 horas para asesorar, porque hemos visto que antes que el 73% de la población internauta ya realizaba compras online, pero todavía hay gente que le cuesta. Necesitan una monitorización, necesitan que le ayuden. Y nosotros tenemos un equipo de Custom Service en nuestra empresa que da soporte a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese servicio de atención al cliente final es muy importante. Por descontado que también tenemos agentes de back office o comerciales que atienden al propio club a nivel B2B, pues con pequeñas cosas o con los pedidos que ellos hacen directamente y demás, ¿vale? Varias opciones para la recogida. Damos opción de recoger en oficinas de correos, damos la opción de recoger en el trabajo, damos la opción, si existe por parte del club, de recoger en el propio club, de recoger en nuestras tiendas. Formas de pago. Puedes pagar absolutamente como quieras, con PayPal, con Bizum, puedes financiar, como decía antes, a 3 meses sin intereses, con tarjeta, con transferencia, con cualquier forma de pago online que sea segura, la tenemos. Y bueno, al final el resumen de esto es que si todo esto que os he contado de nuestra distribución se puede hacer de manera propia, como puede hacer el Mallorca o como puede hacer el Huesca, pues perfecto. Pero si no, hay empresas como Clubpic, como Football Emotion y tantas otras y más que van a salir, porque al final pues unos somos los pioneros y otros pues van copiando. Esta es la ley de la oferta y la demanda, donde se pueden apoyar los clubes para pues poder tener acceso a todo este tipo de cosas sin tener que dedicarle unos recursos infinitos, ¿no? No me había dado cuenta, Raquel, ¿cuál es la diferencia entre reposición o programación? Además, me hubiera gustado explicarlo y se me ha pasado. Cuando vamos a los clubs, nosotros explicamos, ¿no? Llamamos programación a lo que se hace mínimo 6 meses vista, que hay con clubs que en diciembre cerramos la programación para que en junio tengan de entrada ya su stock, ¿no? Programar es a 6 meses vista decidir una colección, ¿vale? Como nosotros sabemos que en el sector que nos movemos no todos los clubs pueden decidir este tipo de acuerdos en noviembre o en diciembre para la temporada siguiente, nosotros lo que hacemos es programamos nosotros para asegurarnos ese stock y nosotros salimos a la calle con ese stock que ya tenemos asegurado para venderlo, ¿vale? Y reposición es pues cuando tú necesitas el material, ir a la intranet o al B2B de las marcas, consultar si tienen stock y comprarlo para que te llegue pues en 3, 4 días, 7 días, 15 días, cada marca tiene su aquel. Eso tiene un riesgo y es que esa intranet generalmente está conectada a todos los distribuidores que trabajan con esas marcas a nivel además europeo y donde un día puedes ver que hay X stock, al día siguiente no la hay. Por eso para nosotros es tan importante destacar que nosotros pues tenemos stock y en el momento que cerramos un club, si no lo tenemos en stock programado, lo compramos ya a reposición sin esperar a pues el mes de julio, que es el preámbulo del servicio de las temporadas, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que si yo en vez de trabajar para Football Emotion, pues tuviera mi propia empresa y vendiera una marca, pues yo cuando me comprometo con un club en abril no puedo adelantar con cada club 20, 30.000 euros de stock, 15.000 euros de stock para esperar a agosto a comprarlo, ¿no? No tengo ese músculo financiero que me permita hacer ese ejercicio, ¿no? Entonces esa es una diferencia muy grande que para trabajar con Adidas y Nike además, pues que es necesario, ¿vale?
Por mi parte, he terminado la presentación. Espero que os haya servido de ayuda. Os he dejado aquí apuntado mi correo electrónico y cómo me podéis encontrar en LinkedIn, y estaré encantado de resolver cualquier duda, ya sea de nuestra propia empresa o ya sea personal con vosotros, donde pueda o pensáis que pueda caber mi consejo o mi valoración. Lo haré encantado porque además me gusta. Entonces, abro el turno de preguntas. Si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta que no haya salido aquí y que crea que yo puedo responder, pues lo haré encantado si así es y puedo responderla. Vale, pues si no hay más preguntas, por mi parte, os agradezco vuestra asistencia. Espero que os haya servido. Agradecer a Clupic el darme la oportunidad de estar presente en uno de sus webinars, que son muy interesantes. Y nada, recordaros simplemente que esto, como os decía al principio, ha quedado grabado y que mañana os lo compartirán. Y nada más, un placer, y si lo necesitáis, estamos en contacto.